Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez Seferino y soy profesor del Departamento de Energía. Voy a presentar la ponencia titulada Degradación de plásticos en ambientes marinos. Bueno, como breve introducción, los plásticos pues son materiales poliméricos que pueden ser obtenidos tanto de fuentes renovables como de no renovables. Realmente tenemos se utilizan en diversas aplicaciones. Basta con ir, por ejemplo, al supermercado y que ustedes sean conscientes de todo lo que les rodea de plástico, o aquí mismo se van a dar cuenta que en todos lados tenemos plástico. Los sectores que se benefician más de acuerdo a algunos datos que se han manejado por la industria del plástico, son los automotriz, eléctrica, electrónica, salud, deportivos y entre otros. Sin embargo, el uso de estos materiales ha sugerido que se tenga una alta generación de residuos, los cuales trae afectaciones al ambiente. ¿Pero a qué se debe esta alta generación de los residuos plásticos? Pues a que tenemos esta balanza descompensada. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos tiempos de vida muy largos de permanencia en el ambiente y tiempos de vida de vida útil muy cortos. Un ejemplo es, por ejemplo, un popote. Un popote lo utilizamos para beber una gaseosa. ¿Y cuánto nos tardamos en utilizarlo? ¿15 minutos? 15 minutos es la vida útil de este. Posteriormente nosotros desechamos el popote a la basura y cuando menos, va a durar algunos años. Entonces, este tipo de desbalance es lo que ha provocado afectaciones ambientales en diversos ecosistemas, pero uno de los ecosistemas más afectados son los ecosistemas acuáticos. Las afectaciones de los plásticos en ambientes marinos se deben a que muchas especies vegetales, al encontrarlos en el mar, los confunden con alimento, los ingieren, en algunos casos se atoran con ellos, se estrangulan o bien se asfixian. Otra afectación es que pueden servir como transporte de especies invasoras, pueden sorber algunos contaminantes orgánicos persistentes y estos a su vez entrar en un proceso de bioacumulación. También afectan el bloqueo para el intercambio gaseoso, sobre todo en arrecifes y sedimentos marinos. Y bueno, efectos estéticos y económicos debido a su acumulación en playas. Quizás a lo mejor ustedes navegando en la red han encontrado noticias sobre que existe una isla de plástico. Realmente nosotros nos imaginaríamos una isla, palmeras, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Pero no. Realmente lo que se tienen son identificados ciertos puntos del océano en donde existe una mayor acumulación de estos residuos. En el mundo tenemos 5 giros oceánicos y estos se deben a las corrientes que están gobernadas por el mar. Y tenemos 5. En el Pacífico tenemos 2, en el Atlántico tenemos 2 y en el Océano Índico tenemos 1. ¿Sale? Como ustedes pueden apreciar, en el Océano Pacífico, en la región norte, es donde tenemos la mayor acumulación de plásticos. Y bueno, ante esto, el Programa para el Ambiente de las Naciones Unidas, en su libro que cada año edita, dedicó en el 2011 un capítulo especial a los plásticos en ambientes marinos. Posteriormente, en el 2012 y en el 2013, aunque no hace énfasis en esto, sí los menciona en 2 capítulos. Pero para el 2014 tenemos que otra vez vuelve a dedicar un capítulo sobre estos materiales. Y bueno, en México, ¿cómo andamos? Según fuentes de Ocean Conservancy, en el 2010 al 2013, se tiene esta composición de residuos en playas, en donde vemos que la mayor composición se da por cigarros y filtros de cigarros. Sin embargo, si nosotros apreciamos todos los demás, la mayoría tiene que ver directa o indirectamente con plásticos. Estamos hablando de que representan al menos un 50% de los residuos. Ante estas afectaciones se han producido nuevos materiales. Dentro de los nuevos materiales tenemos algunos oxodegradables. Quizás algunos de ustedes ya han tenido contacto con ellos porque por lo regular las cadenas comerciales como Walmart, Comercial Mexicana, los están dando. Y bueno, estos plásticos oxodegradables básicamente están compuestos de hidrocarburos, más la adición de una sal metálica, que puede ser manganeso, hierro y cobalto. Esta sal lo que hace es promover la degradación de los plásticos mediante una reacción de
una reacción de radicales libres. Y tenemos por otra parte plásticos composteables. Estos plásticos composteables son más caros que los OXXO y por lo regular están construidos a base de algunos ácidos orgánicos, en este caso como es el ácido láctico. Bueno, el objetivo general de este estudio fue evaluar la degradación de 3 películas plásticas. Tenemos polietileno baja densidad, un plástico OXXO y un plástico biodegradable, todo ello en un ambiente marino natural y en uno simulado en condiciones de laboratorio. Las muestras que nosotros ocupamos fueron de la línea Ecobio, fueron Ecobio de la línea comercial fabricada por BASF. Este es el plástico composteable. Tenemos el polietileno baja densidad y el OXXO que nos los proveyó la empresa GUSA. Y para todas las pruebas se cortan los plásticos en tiras de 15 por 1 centímetro. Y bueno, tenemos que la división de la metodología en ambiente marino natural y en condiciones de laboratorio. En ambiente marino natural está dividido en 2 etapas. La primera, para nosotros someter los plásticos a las condiciones marinas, tuvimos que diseñar unas unidades experimentales que estaban hechas básicamente de tubos de PVC grado industrial, una malla ostionera, se le llama, de 0.5 centímetros de apertura de orificio, hilo alquitranado. Aquí se ve en la fotografía cómo estaban las muestras dentro de las unidades experimentales. Posteriormente la experimentación se lleva a cabo en el estado de Oaxaca, con el apoyo de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, y de un grupo Buceo Aguatulco. La experimentación se corre en Playa La Entrega de Oaxaca, y bueno, es importante recalcar que en esta zona es una zona de arrecifes de coral. El montaje de la experimentación se dio de la siguiente forma. Los factores que evaluamos al principio fue el tiempo de exposición, 15, 36 y 45 días, y los 3 tipos de plástico. Aquí se puede ver en este diagrama que las unidades experimentales estaban sumergidas 1 metro, y posteriormente al final de esta experimentación nos surgieron varias interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasaba si la degradación es la misma a diferentes profundidades? O si incrementamos el tiempo de exposición, ¿vamos a tener mayor degradación? Para lo cual se montó la segunda etapa. La segunda etapa ya manejamos 5 profundidades, duplicamos el tiempo de exposición y se manejaron los 3 tipos de plástico. Bueno, aquí hay algunas fotografías, el muestreo, cómo las unidades experimentales estaban sumergidas, y aquí tenemos las líneas ya para la segunda etapa, como en una sola línea estaban sujetas 5 unidades experimentales. Para el proceso de degradación en condiciones de laboratorio, nos basamos en el método ASTM 6691, que es un método de prueba para determinar la biodegradación de muestras de plástico en un ambiente marino por consorcio marino definido o inóculo de agua. Prácticamente está dividido en estos pasos, que es seleccionar y caracterizar las muestras de plástico que vamos a utilizar, preparación del inóculo, exposición de los plásticos al inóculo y evaluación del grado de biodegradabilidad. Tenemos que para esta experimentación tomamos agua marina de Playa Barra Norte, Tuxpan, Veracruz, y posteriormente un lote de muestras fue expuesta a oxidación previa mediante radiación UV y temperatura 50 grados centígrados. Esta es la descripción del sistema que se utilizó. Aquí tenemos un compresor, el cual proveía el aire. Tenemos primero una trampa de hidróxido de sodio para capturar el CO2. Posteriormente tenemos un rotámetro y finalmente el aire que ingresa llega a nuestros reactores. En nuestros reactores tenemos el plástico, tenemos la solución marina y tenemos los inóculos. Posteriormente el biogás generado pasa primero a una trampa de humedad, la cual está compuesta de sílica. Posteriormente pasa a 2 trampas de hidróxido de sodio para capturar el CO2, posteriormente titular y cuantificar el porcentaje de mineralización de los plásticos. Bueno, en foto así se ve el sistema. Tenemos que fue una aireación continua. La experimentación duró 48 días a 30 grados centígrados. Como control positivo utilizamos celulosa y como control negativo solamente el inóculo.
En cuanto a evaluar la degradación, se hizo mediante inspección macroscópica y microscópica, se hizo caracterización física mediante una balanza analítica para evaluar la pérdida o bien la ganancia de peso, el índice de carbonilo, pruebas mecánicas, la generación de CO2. Y posteriormente los datos fueron evaluados mediante el software StatGraphics Centurion. Primero se realiza una prueba Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de estos, posteriormente un análisis de varianza y una prueba múltiple de rangos. Y bueno, estos son los resultados para la primera etapa. Tenemos las muestras iniciales y vemos cómo conforme el tiempo avanza, las muestras empiezan a colonizarse. Y en el caso del plástico composteable, a los 15 días ya se empezaron a fragmentar. En cuanto al índice de carbonilo, el cual es un indicativo de la degradación de los plásticos, podemos ver que al inicio el oxo tenía un índice bajo y posteriormente al final tenemos uno muy alto, un incremento del 800%. En cuanto al polietileno baja densidad, tenemos un incremento solamente del 53%. Este aumento se debe a factores bióticos, tanto como la temperatura y la radiación UV, así como factores bióticos, como la presencia de enzimas oxirreductasas de algunos microorganismos. En cuanto al porcentaje de pérdida de elongación a la ruptura, tenemos que las barras amarillas representan los valores iniciales de cada material. En el caso de Covio solamente pudimos hacer una determinación a los 15 días porque posteriormente las muestras se encontraban fragmentadas y no podíamos. Se observa que a los 15 días tiene un porcentaje de 85.66 de pérdida de elongación. Por otra parte, el oxo tiene uno de 90.32 y el polietileno de 64.74. Al realizar el ANOVA dice que sí existe diferencias significativas entre los tipos de plástico. Aquí en este caso rescatando que el Ecovio es el que más rápido se degrada, posteriormente le sigue el oxo y por último el polietileno. En cuanto al porcentaje de formación de biopelículas, este es un parámetro importante debido a que al adherirse algunos microorganismos a las películas lo dañan y al dañarlos pues causan en este caso la degradación. Tenemos que el Ecovio solamente cuantificamos igual a los 15 días, tenemos un 18.28% y para el oxo 31 y 40.32 para estos. Y lo que dice que solamente existe diferencia significativa en el tiempo de exposición y no en los plásticos, es decir, que en ambos casos para el porcentaje de biopelícula es similar su comportamiento. En cuanto a la etapa 2 del ambiente marino, tenemos que estas son las primeras muestras a los 15 días. Volvemos a ver que el Ecovio se empieza a fragmentar. Posteriormente tenemos esta a los 60 días, ya las muestras se encuentran más invadidas unas que otras. Sí, y en el Ecovio ya de plano, en algunos casos ya no encontramos muestras y en algunos muy pequeñas. Y para el tercer muestreo a los 90 días encontramos esto, que ya de plano las muestras están fragmentadas. No se pudo realizar las pruebas de elongación a los 90 días. Bueno, aquí muestro, cómo se fueron comportando. Nosotros tenemos que esta es la elongación inicial para el polietileno baja densidad y cómo fue a los 60 días, cómo todos los materiales van disminuyendo su elongación. Realmente se puede apreciar que en este caso lo que son las profundidades, los que estaban más cercanos a la superficie fueron los que tuvieron mayor degradación que aquellos que estuvieron más sumergidos. Al realizar el ANOVA para ambos plásticos nos dice esto, que a la superficie y a 2.5 existe una mayor degradación de los plásticos que a las profundidades de 4.5, 3.5 y 6 metros, así como que el oxopolietileno tiende a degradarse más que el polietileno. En cuanto a la experimentación en laboratorio, tenemos que se realizaron estos parámetros: conductividad eléctrica, pH y unidades formadoras de colonias para microorganismos marinos, y tenemos que estas son las mediciones al final. Si nosotros observamos, en las que tienen Ecovio hay mayor concentración de microorganismos que en cualquier otra.
Y bueno, las muestras en laboratorio pues realmente no tuvieron cambios tan significativos como las que se observaron en ambiente natural. Y este es el porcentaje de mineralización. Podemos ver que las muestras de óxido y etileno están dentro del rango del 2.06 a 2.78% de mineralización. En cambio, la muestra de Ecobio está por ahí del 10.38 y 10.11%. Y bueno, en cuanto a la pérdida de elongación, pues se demuestra que el Ecobio sí pierde elongación, comparado con, por ejemplo, con el polietileno, y este oxo pierde más, pero esto se debe a que este fue oxidado previamente, no a que el mismo sistema lo haya disminuido su porcentaje de elongación. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos fue que el plástico Ecobio presenta los valores más altos de degradación en el ambiente marino natural y en el de laboratorio. Los plásticos OXO presentan mayor degradación en términos de ISE y porcentaje de elongación en comparación con el polietileno en ambientes marinos simulados. En cuanto al porcentaje de mineralización de OXO y polietileno presentan valores similares. Las muestras cercanas a la superficie marina presentan mayor degradación y las muestras puestas a un ambiente marino presentan mayor degradación que en uno simulado. Y los resultados indican que Ecobio, OXO y polietileno tienden a degradarse más en el ambiente marino natural. Sin embargo, es difícil determinar qué factores tienen la mayor incidencia en la degradación, ya que es un sistema abierto y está gobernado sobre todo también por las temporadas en las cuales se monta la experimentación. La formación de biopelículas es un factor importantísimo para la degradación de los plásticos, ya que les cambia la estructura y en este caso afecta la degradación. Los plásticos OXO polietileno mostraron ser más degradables que los convencionales. Sin embargo, aquí sí surge una interrogante. ¿Qué tan favorable sería esto que los plásticos empezaran a fragmentar, dado que al fragmentarse serían plásticos más pequeñitos y estos plásticos más pequeñitos habría más probabilidad que los organismos los ingieran y posteriormente, una vez que los organismos lo ingieran, entren a la cadena trófica? Los plásticos cuando llegan al mar pueden estar dispuestos a diversos escenarios, desde la ingesta de organismos superiores hasta la fragmentación. Y este último es poder establecer si estos plásticos que se han lanzado al mercado serían una buena o una mala opción. Para esto se tendría que realizar más pruebas relacionadas a la toxicidad en diferentes especies marinas y evaluar el grado de mineralización en condiciones reales. Bueno, referencias y les agradezco su atención.